Hola, Centro Budista de Mérida, en Venezuela. Los saludo con mucho gusto desde aquí, desde la ciudad de Cuernavaca, en México. Mi nombre es Sadayoti, soy miembro de la Orden Budista Triratna y pues el día de hoy estoy aquí para hablarles un poquito del tema de la receptividad. Abayasara me pidió dar una charla sobre receptividad y de inmediato le dije que sí, que como no, que contara conmigo, ¿no? Pues es un tema que me atrae mucho, la verdad. Sobre todo durante mis últimos años en mi práctica del Dharma, me he abierto más a considerar de cerca esta cualidad que en otras épocas, la verdad, no me parecía tan atractiva o como que de alguna manera no entendía yo de qué trataba, ¿no? Pero ahora, al sentarme a tratar de escribir sobre la receptividad, me doy cuenta de que no encuentro fácil hablar de ella, ¿no? Porque pienso, bueno, pues, ¿en qué consiste? ¿De qué manera es importante en la vida espiritual? ¿Cómo se practica la receptividad? ¿No? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su relación con otras cualidades dármicas? Y bueno, pues estas son algunas de las preguntas que me hice y de las que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Tengo aquí delante de mí en mi pantalla mis notas, entonces voy a estar compartiendo con ustedes estas reflexiones que tengo aquí en mis notas y algunas imágenes que les traje, algunos textos por aquí que tengo que les voy a compartir. Bueno, pues me gustaría quizá empezar por poner la receptividad espiritual en el contexto de nuestro sistema de práctica, el sistema de práctica que tenemos en la comunidad budista Triratna, que es la comunidad internacional de la que forma parte el Centro de Mérida, el Centro Budista de Mérida, el Centro Budista de Cuernavaca, donde yo estoy, el Centro Budista de la Ciudad de México y muchos otros, como ustedes saben. En el centro de esta gran comunidad está la Orden Budista Triratna, que fue fundada por el venerable Urgyen Sangharakshita. Pues Sangharakshita dio una charla en 1978, hace ya varios años, en la que él habló del sistema de meditación que nosotros practicamos en Triratna. La charla así se llama, un sistema de meditación, y si quieren, de hecho, la pueden buscar en Free Buddhist Audio y ahí la encuentran. En esta charla, Bhante nos compartió la manera en la que él concebía la enseñanza de la meditación en nuestro movimiento. Fíjense que él derivó todo este sistema de una enseñanza muy antigua que se conoce como el Sendero de las 5 etapas, o más correctamente, de hecho, los 5 senderos, los 5 margas. La palabra marga significa sendero. Esta fue una enseñanza sarvastivadina de las épocas muy antiguas en el budismo, que después fue acogida en el budismo mahayana. Y según esta enseñanza, el camino espiritual se sigue a través de transitar por 5 etapas. Miren, y estas son las 5 etapas a las que hace referencia este sendero. Entonces, el primero es el sendero de la acumulación o el sendero de la preparación. El segundo es el sendero de la práctica o la aplicación. El tercero es el sendero de la visión. El cuarto, el sendero de la transformación. Y por último, el quinto es el sendero en el que ya no hay nada más que aprender. Entonces es un sendero gradual, digamos, que se va transitando poco a poco. Y fíjense que les enseño esto porque es una enseñanza que no es muy común que nos encontremos en Triratna, aunque es la base de nuestro sistema de práctica, es la base de la que surgió el sistema de meditación. Muchas veces no se menciona en estos términos. Y como verán aquí, pues el sendero de la acumulación o de la preparación
Bhante, nuestro maestro Sangharakshita, lo tradujo en términos de integración. Después tenemos el sendero de la práctica o de la aplicación. Ahí Sangharakshita lo tradujo en términos de emoción positiva. El sendero de la visión, Bhante le llamó el sendero de la muerte espiritual. El sendero de la transformación le llamó renacimiento espiritual. Y por último, el quinto sendero, ese en el que ya no hay nada más que aprender, es el que generalmente se asocia con la receptividad. Entonces, bueno, pues les voy a mostrar la otra imagen, que es en donde Bhante menciona precisamente el sistema de práctica, ¿no? Integración, emoción positiva, muerte espiritual y renacimiento espiritual. Y ahí en la parte de abajo puse solo sentados, que quiero retomar esa práctica, si es que le podemos llamar práctica, para asociarla precisamente con el tema de la receptividad. Entonces, bueno, espero que tengan en mente esta imagen que les estoy mostrando ahorita, mientras les platico un poquito precisamente de en qué consiste cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, Bhante dio su propia interpretación a esta enseñanza de los 5 senderos, aplicó, digamos, su propia nomenclatura a esta enseñanza y la aterrizó particularmente en el área de la meditación. Y de ahí se derivó nuestro sistema de meditación, que está basado primero en integración, ¿no? Bhante dice que cuando nosotros comenzamos a practicar el Dharma, comenzamos a practicar la meditación, lo primero que es importante que suceda es un proceso de integración, que es una etapa en donde hay una toma de conciencia de la propia persona, es una etapa de autoconocimiento, en donde las diferentes fuerzas o voluntades que de pronto viven dentro de uno se van unificando poco a poco, se van integrando para irnos convirtiendo cada vez más en un verdadero individuo. La práctica de meditación que se asocia con esta etapa es la práctica de atención plena a la respiración. A veces se le llama seguimiento de la respiración. Y en general otras prácticas de atención plena que practicamos en nuestro movimiento. Después viene la etapa de emoción positiva, durante la cual cultivamos activamente estados mentales hábiles desde el punto de vista ético. Estados mentales de amor y bondad, de generosidad, de compasión, etc. Y esto nos va transformando en personas más positivas, más conectadas con la vida, más responsables de nuestras propias decisiones éticas, etc. En el sistema de meditación, esta etapa se asocia con la práctica de la Metta Bhavana y las demás Brahma Viharas, el cultivo de alegría empática, de compasión, de ecuanimidad. Después viene la etapa de muerte espiritual. Y en esta etapa tenemos nuestras primeras vislumbres de la naturaleza insubstancial y transitoria de todos los fenómenos. Nos damos cuenta, al menos hasta cierto punto, de que nuestro sentido de yo es algo artificial, construido a partir de una visión parcial y equivocada de la existencia. Y por lo tanto, empezamos a aflojar ese agarre, ese aferramiento tan fuerte que generalmente tenemos a la idea de quiénes somos. La muerte espiritual es la muerte del ego, entendido como esa entidad limitada y fija con la que tendemos a identificarnos. Y como resultado de esta etapa de muerte espiritual, se despliega naturalmente la siguiente etapa, la de renacimiento espiritual, en la cual comenzamos a abrirnos a la influencia de lo trascendental, representado en las imágenes arquetípicas de Budas y Bodhisattvas. Al desapegarte de una idea limitada y estrecha de ti mismo, comienzas a identificarte con algo mucho más expansivo y luminoso, y puede decirse que empieza a emerger alguien nuevo, empieza a nacer una nueva persona, y por eso le llamamos renacimiento espiritual. ¿Y qué hay de la quinta etapa,
Como les mostré ahorita en el texto en la enseñanza de los 5 senderos, la quinta etapa se llama el sendero de no más aprendizaje. Es decir, aquí ya no hay más práctica o más esfuerzo que hacer. Ya no hay más camino que caminar. En términos más positivos, fíjense, se le llama también la etapa de la actividad compasiva espontánea. Me parece interesante que esta quinta etapa parece tener que ver con actividad, ¿verdad? Ahorita quiero regresar a ese tema, pero primero quiero comentar que en el sistema de meditación de Bhante realmente no hay una quinta etapa. Lo que Bhante dijo fue aproximadamente lo siguiente, que en las 4 etapas que él enumeró de nuestro sistema de meditación, las prácticas tienen mucho que ver con hacer un esfuerzo, con un cultivo activo de cualidades mentales específicas. Y que adicionalmente a este cultivo activo, también es importante tener espacios de no acción, en los que simplemente nos abramos receptivamente al fluir de la existencia, tal y como es. Nada que hacer, nada que alcanzar, solo estar. Podríamos decir que este es el aspecto de receptividad del sistema de meditación que Bhante introdujo. Este solo estar. A veces aquí en México le llamamos solo sentados, nada que hacer. Y Bhante recomendó que siempre que hiciéramos una práctica de meditación, por ejemplo, de atención plena a la respiración o de metta bhavana, después de la práctica dejáramos un periodo de solo estar, de solo sentados, nada que hacer, relajando el esfuerzo y simplemente quedándonos ahí. De tal manera que siempre estemos balanceando nuestra práctica con un periodo activo de meditación, en donde hacemos esfuerzo, con un periodo de receptividad, de soltar por completo el esfuerzo y la intención incluso, ¿no? Entonces, toda esta descripción nos da cierta idea de a qué se refería Bhante con eso de la receptividad. En el contexto de nuestro sistema de práctica, al menos, se refiere a esos periodos de no hacer nada en la práctica de meditación, solo sentados, decía él. Y al explicar en qué consistía esta práctica de solo sentados, él nunca elaboró mucho sobre el asunto, simplemente decía que así como suena, significa que solo te sientas y no haces nada. Pero bueno, si alguno de ustedes lo ha intentado verdaderamente, se habrán dado cuenta de que es tremendamente difícil hacer eso. Que en esos espacios de solo sentados puede surgir desde una divagación completamente azarosa de pensamientos estériles e infructíferos, o incluso un despliegue sin fin de estados mentales torpes, o bien en el otro extremo, hasta un surgir de estados mentales de conciencia y de luminosidad verdaderamente exquisitos, desde los cuales se puede alcanzar un atisbo de la visión de las cosas como realmente son. Y esto a mí me habla de que estos espacios de solo sentados, por más que se nos indique que no hay nada que hacer más que solo sentarse, definitivamente sí apuntan hacia una práctica o hacia una no práctica, podríamos decir, que puede y debe entrenarse como uno de los elementos integrales de nuestro sistema de práctica, de nuestro sistema de meditación. Es decir, esa receptividad, ese abrirse pasivamente a la realidad con R mayúscula, es algo que debemos aprender a hacer y podemos aprender a desarrollar. Entonces, para mí, la palabra receptividad en el terreno de la espiritualidad tiene mucho que ver con eso, la posibilidad de abrirse para poder recibir a la realidad, la comprensión de la existencia, de cómo son las cosas realmente. Cuando pienso en esa receptividad, la imagen que me viene a la mente es la de una antena. Imagínate una de esas grandes antenas parabólicas. Miren, aquí les traigo una imagen. Una de esas antenas parabólicas gigantescas que reciben ondas electromagnéticas que vienen del espacio sideral, ¿no? Están ahí
escaneando el cosmos, ¿no? Recibiendo señales que después se traducen y se interpretan. Y una buena antena es una antena muy sensible, una antena que es capaz de captar incluso las señales más sutiles y más lejanas, que es capaz de escanear los cielos en detalle, abriéndose a los confines más remotos del cosmos. Cuando el Buda habla de la verdad que descubrió en algunos textos del Canon Pali, la describe como una verdad muy sutil, difícil de desentrañar, visible únicamente para las mentes más sabias. Así lo dice él, una verdad muy sutil, difícil de desentrañar, visible únicamente para los sabios. Quizá una de las formas en las que podemos entender esta frase es que esta verdad es comprensible o accesible únicamente para las antenas más receptivas, para los oídos más afinados, para los ojos más perspicaces. Así que si queremos comprender la verdad del Dharma, verdad con V mayúscula, necesitamos entrenar a nuestra antena, a nuestra receptividad, para poder abrirnos a esa realidad. Me gusta mucho pensar en la metáfora de la receptividad como la acción de escuchar, ¿no? De escuchar, de afinar el oído para escucharlo todo, con detalle, desde los ruiditos más cercanos hasta los sonidos más lejanos y remotos. Y eso fue lo que hizo el Buda cuando se sentó debajo del árbol Bodhi y dijo: la piel se me puede marchitar, la sangre se me puede secar, pero yo no me levantaré de aquí hasta que haya alcanzado el despertar. Se sentó a escuchar la realidad. Aunque en las escrituras realmente, fíjense, se habla de esa receptividad más en términos de ver. Se dice que ese momento en el que el Buda vio su propia vida y sus propias vidas hacia el pasado fue ese momento del despertar. Vio su propia vida y las vidas de todos los seres y descubrió el patrón que subyace a todo y que se encontraba en todos los fenómenos. Y después lo comunicó en términos de las 4 nobles verdades, o de la ley del karma, o de la ley de la condicionalidad, como en Pali, como se dice en sánscrito, pratitya samutpada. De hecho, la ley de la condicionalidad o la coproducción condicionada es la descripción más general, mientras que la ley del karma o las 4 nobles verdades son casos particulares o ejemplos específicos de cómo actúa la ley de la condicionalidad en el área de la experiencia humana del sufrimiento o la insatisfacción, o en el terreno de la ética. Les quiero leer un fragmento que traigo aquí de un texto de Vesantara. Vesantara es un miembro de nuestra orden que ha escrito mucho sobre las imágenes arquetípicas y demás, ¿no? En este texto, Vesantara habla precisamente de lo que el Buda vio con esa receptividad de antena fina, ¿no? Lo que el Buda vio en el momento de su iluminación. No es un texto tradicional, no está tomado literalmente de las escrituras, sino que es una recreación del mismo Vesantara, de esa visión del Buda en el momento de su iluminación. Y creo que ilustra muy bien eso que quiero decirles. En este fragmento quiero que pongan atención a todas las veces en las que aparece la palabra ver o mirar, o incluso la palabra escuchar. Creo que en todos los casos ese ver con los ojos de la mente o escuchar con los oídos de la mente hace referencia de alguna manera a la receptividad. Entonces, aquí va el texto que les quiero leer. Siddhartha Gautama estaba sentado bajo el árbol Bodhi y entró en una profunda meditación que se dice que duró 3 días y 3 noches. Durante este largo periodo, recordó toda su vida hasta su niñez más temprana. Después, fue como si una puerta se abriera en su mente y pudiera ver su vida anterior. Se abrió una puerta tras otra
hasta que Siddhartha pudo ver toda la infinidad de sus vidas pasadas. No había fin. Conforme pasó el tiempo, los detalles de sus vidas anteriores empezaron a perder importancia, y entonces pudo ver el patrón, la repetición sin fin. Era un vaivén de nacimiento, crecimiento, enfermedad y muerte. El vaivén nunca cesaba. El tambor de la muerte nunca paraba de sonar. Nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. Era como escuchar el palpitar del corazón del sufrimiento mismo. Siddhartha permitió que su mente concentrada iluminara la existencia entera. Los límites que separaban su existencia y la de otros seres desaparecieron. Entonces pudo mirar la existencia de un sinfín de seres, sus luchas, sus éxitos y sus fracasos. Así pues, descubrió este mismo vaivén de nacimiento y muerte en todos los seres sintientes. Una vez que pudo ver a todos los seres, apareció un nuevo patrón. Siddhartha vio que los seres que habían basado su vida en el amor, la generosidad y la amabilidad, habían renacido en circunstancias felices. Por otro lado, aquellos que habían sucumbido al odio, los celos y la avaricia, inevitablemente habían renacido en estados de sufrimiento. Al mirar una vida tras otra, Siddhartha pudo incluso predecir el resultado de las acciones de cada ser, así como su futuro renacimiento. Finalmente, habiendo visto todo el tiempo y el espacio extendido como un gran lienzo ante sus ojos, Siddhartha identificó paso a paso el proceso por el cual se mantiene este vaivén de vida y muerte. El nacimiento y la muerte provenían del apego. Al ceder el deseo, el nacimiento y la muerte también desaparecen. Así, Siddhartha pudo ser testigo en carne propia del mismo proceso que estaba presenciando. Con la luz de su visión clara, el apego se marchitó y cesó. El vaivén de la vida y la muerte, el gran tambor, al fin había callado. Al disolverse el nacimiento y la muerte, se desvanecieron también el tiempo y el espacio. Todas las limitaciones desaparecieron. Había solamente luz, claridad total, comprensión perfecta. Siddhartha, el ser humano limitado y confundido, había desaparecido. Había despertado del sueño del sufrimiento, de la vida y de la muerte. Solo quedaba una libertad infinita. Al abrir los ojos, vio la estrella de la mañana y la miró con la total comprensión de un Buda. Pues ahí está este bellísimo fragmento que nos habla de la iluminación del Buda y de cómo la antena de su receptividad, ese afinar su visión, se convirtió finalmente en su comprensión directa e intuitiva de la realidad. Entonces, para mí, la palabra receptividad está cargada de todo ese significado. Abrirse a ver o escuchar la realidad. Abrirse a contemplar la condicionalidad en acción y ver que uno mismo es un fenómeno condicionado y por lo mismo, en términos últimos, impermanente e insustancial. Y hablando de la condicionalidad, fíjense que el Buda vio que los procesos condicionados pueden darse de manera cíclica o bien de manera creativa, progresiva, en la forma de una espiral ascendente. La condicionalidad cíclica, la condicionalidad repetitiva, digamos, o reactiva, se da cuando los fenómenos se repiten y llevan siempre al mismo resultado.
Por ejemplo, si siempre que experimento una sensación placentera, respondo deseando más, entonces se genera apego, avidez, aferramiento, y todo eso va llevando poco a poco, paso a paso, a que se perpetúe ese comportamiento y se repita una y otra vez, y estemos ahí una y otra vez atrapados en el sufrimiento. De la misma manera, si siempre que experimento una sensación dolorosa reacciono huyendo de ella, se genera aversión, que es, digamos, como el deseo, pero al revés, ¿no? Y se refuerza esa tendencia a reaccionar así nuevamente cuando vuelva a aparecer esa condición. Sin embargo, puede suceder una cosa diferente. La condicionalidad puede operar de otra forma. Si experimento una sensación dolorosa, puedo decidir hacer algo diferente, dejar un espacio, por ejemplo, quedarme ahí, cultivar paciencia, una apertura a aprender de la situación, a comprender. Y de ahí puede surgir una sensación de gozo, de satisfacción, de significado, que me va llevando a estados cada vez más elevados de conciencia. Y según el Buda, esta tendencia hacia estados mentales cada vez más elevados y más sublimes ocurre gracias a que la condicionalidad puede actuar de forma espiral, progresiva, y a la larga desemboca en la iluminación. Entonces menciono todo esto porque fíjense que el otro día leía yo un texto de Subhuti. Subhuti es uno de los discípulos más cercanos de Bhante Sangharakshita. Y Subhuti define la receptividad espiritual como una apertura a la tendencia progresiva de la condicionalidad. Me llamó la atención esta definición y he estado reflexionando en ella. ¿Qué significa abrirse a la tendencia progresiva de la condicionalidad? Y creo que para mí significa que uno se ponga flojita y que uno coopere con esas corrientes creativas que hay en el universo. Que uno responda a la virtud ética, por ejemplo, que uno cultive una vida ética. Y eso nos va acomodando, nos va llevando poco a poco hacia una vida más plena y más significativa, hacia estados más puros y refinados de conciencia. Uno cultiva una actitud emocional y de respeto hacia los grandes valores de la existencia. Uno se sensibiliza a su influencia. Subhuti también dice, por ejemplo, que la receptividad es la capacidad para responder ante lo que es realmente valioso. Responder ante la belleza, ante la verdad, ante la bondad. En mi propia práctica del Dharma, les cuento que el tema de la receptividad es una especie de descubrimiento relativamente reciente. Durante mis primeros años en el camino del Dharma, para mí la práctica tuvo que ver mucho con esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Quizá alguna vez se me pasó la mano de ese esfuerzo y fui demasiado lejos, demasiado esforzada. Y por ejemplo, durante los primeros años que empecé a meditar, era frecuente que terminara yo con una sesión de meditación con un tremendo dolor de cabeza, ¿no? Supongo que el esfuerzo era demasiado intenso y mi aproximación a la meditación como que no estaba funcionando. Con los años y la práctica aprendí a balancear más ese esfuerzo y empezó a surgir poco a poco la receptividad. Para platicarles un poquito más sobre este proceso, quisiera utilizar la figura de Vajrasattva. Aquí tengo a Vajrasattva. Esta es la práctica que yo tomé cuando me ordené. Hace 15 años más o menos. Escogí a Vajrasattva como mi práctica, o más bien él me escogió a mí, porque la verdad es que se me aparecía en sueños muy significativos que tuve en ese entonces. Y me atrajo mucho de Vajrasattva ese Vajra que lleva en su mano derecha. Miren, déjenme mostrarles aquí a Vajrasattva como en la mano derecha lleva un Vajra. El Vajra, podemos decir, es el símbolo de la acción
de la determinación, la sabiduría que ilumina la existencia como un relámpago diamantino. De hecho, la palabra Vajra significa también relámpago diamantino. Es un símbolo muy poderoso. Aquí tengo otra imagen de Vajrasattva, es una pintura de Aloka. Déjenme, se las acerco para que la vean. Fíjense en el Vajra que lleva en su mano derecha. Ahí está. A mí a veces incluso Vajrasattva me daba como que miedo, ¿no? Y a la vez me atraía mucho. El color dorado de su Vajra, la luz deslumbrante como el sol que salía de ese Vajra dorado, ¿no? El Vajra simboliza los medios hábiles, la acción compasiva del Bodhisattva o del Buda realmente, porque Vajrasattva es un Buda. En mi retiro de ordenación había una pequeña rupa como de este tamaño de Vajrasattva en el descanso de la escalera. Conforme bajabas de la escalera, te encontrabas ahí en el descanso, en el quicio de la ventana, a un Vajrasattva muy hermoso. Le hacíamos un pequeño altarcito dedicado a él, ¿no? Le poníamos flores, le poníamos telas, incienso, alguna velita. Y aunque no estaba dentro del recinto principal, el recinto de meditación, le daba a ese pequeño rinconcito una atmósfera ritual muy bonita. Y todos los días pasaba yo por ahí, varias veces al día, ¿no? Y veía yo su Vajra, el Vajra que estaba sosteniendo. Es más, aquí tengo un Vajra. Así estaba Vajrasattva, fíjense, aquí está el Vajra. Vajrasattva lo sostiene así de manera vertical, cerca de su corazón. Entonces, ahí estaba ese Vajra con su postura hermosa, su aire de nobleza, sus joyas, su corona. Y un buen día iba yo bajando la escalera y noté su mano izquierda, una campana. Y de pronto dije yo, ¿qué hace ahí esa campana? Creerán que nunca había yo notado la campana. Nunca me había fijado que Vajrasattva lleva una campana en su mano izquierda. Y la mano izquierda, si se fijan, déjenme enseñarles otra vez la imagen, la mano izquierda está en una posición pasiva, volteada hacia arriba. Y la campana también está volteada hacia arriba. Déjenme mostrarles una campana. Esta es la campana de Vajrasattva, una campana Vajra, que tiene en la parte de arriba, en el mango, digamos, es un Vajra. Y Vajrasattva la está sosteniendo así, de esta manera. Su mano está descansando sobre el muslo y está sosteniendo la campana así, casi como si estuviera recibiéndola. La campana es de color plateado en su versión original y el mango de la campana, como les decía, es un Vajra. Se dice que el sonido de esa campana Vajra es el sonido de la realidad. Así que cuando la campana Vajra suena, nos despierta a la realidad última. Pero bueno, lo que quiero resaltar de esta experiencia es el hecho de que yo solo había notado el Vajra en Vajrasattva, pero no había notado la campana. Y creo que eso era producto de mi inclinación hacia ese hacer en mi práctica de meditación y en mi práctica budista en general. Mi énfasis hacia el esfuerzo, la acción. Y cómo se me había olvidado el aspecto receptivo, más pasivo, digamos. Pasivo no en el mal sentido, sino en el pasivo, en el sentido como de apertura. Se me había olvidado ese aspecto de la práctica, tanto en la meditación como en otras áreas de mi vida. Y veo que desde ese entonces que noté la campana, me he empezado a abrir más y más a la receptividad. Y he empezado a ver en Vajrasattva no nada más a esa fuerza dinámica que hasta me daba un poquito de miedo, ¿no? Sino también algo suave, algo casi tierno, en un Vajrasattva que me recibe, que me abraza y que me acepta. Y he tomado conciencia de cómo, sin esa aproximación receptiva hacia mi propia experiencia y hacia el mundo,
Mi práctica está como trunca, como incompleta. Y me parece interesante que en la enseñanza de los 5 senderos que mencioné al inicio, esta aproximación receptiva de la práctica se asocia con actividad compasiva espontánea. O sea, no, curiosamente no se asocia con pasividad, sino con actividad. Actividad compasiva espontánea. O sea, puede ser una etapa, una forma de practicar bastante activa, ¿no? Involucrándonos con el mundo, pero a partir de dejar fluir una espontaneidad, no desde nuestra propia voluntad egoica, sino permitiendo que algo más, algo trascendental, actúe a través de nosotros. Así es que bueno, pues un poquito para concluir este compartimiento que les hago de mi reflexión, me doy cuenta que más y más tengo que aprender a estar quieta, abrir bien los ojos y los oídos del corazón y confiar en que en ese espacio de receptividad algo pasa, algo puede surgir. En ese espacio de receptividad en el que el ego pasa a un lugar secundario, algo muy positivo puede emerger. En cierta medida, en eso consiste la práctica del Dharma. Esa práctica que es una no práctica, ¿no? Y que es todo un arte tan difícil de comunicar. Pero espero que esta pequeña charla les haya comunicado por lo menos un poquito de cómo veo yo esto de abrirse a la receptividad y de poder ser más receptivos. Receptivos a la realidad. Y por supuesto esto también se aplica a nuestras relaciones humanas, ¿no? Las relaciones que tenemos con otras personas, la manera en la que a veces establecemos diálogos, nos sentamos a platicar con otros. Y la receptividad se convierte también en una herramienta maravillosa de la amistad espiritual, por ejemplo. Aprender a vernos, aprender a abrir bien nuestra antena del espacio sideral para escanear los cielos y recibir a nuestros amigos, escucharlos con atención, con amor, con ese amor con el que me recibe Vajrasattva cuando me acerco a sentarme en su regazo y permitir que me abrace. Pues eso es, amigos, lo que les quería compartir. Espero que estén bien allá en Mérida. Le quiero mandar muchos saludos a mi amiga Abaya Sara, también a mi amigo Acharamati, que espero que esté por allá con ustedes. No sé si Saraja sigue por allá. No conozco a Saraja, pero en algún momento de la vida me dará mucho gusto conocerlo. Y bueno, por supuesto también a Arsenio, a Yesenia, a Ileana, a tantas personas que conozco por allá, Débora, Joana. Les mando muchos saludos, espero que estén muy bien y en otra ocasión los visitaré para seguir hablando de algún tema interesante. Que estén muy bien, amigos y amigas. Adiós.